Hola a todos, bienvenidos a otro 724 Therapy Podcast. El día de hoy conversamos con Daniel Taborda, asesor de la concejal Rocío Duzán, licenciado en literatura y pieza fundamental en la formulación de proyectos de acuerdo y control político que buscan abordar la crisis de la salud mental en Bogotá. Bienvenido, Daniel. Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, Daniel, queremos hablar un poco, cuéntanos un poco sobre las cifras de la salud mental en Bogotá. Realmente son alarmantes. Solamente hay que buscar en internet y encontramos que las cifras son alarmantes. Desde tu trabajo en el consejo, ¿qué datos te han impactado más? ¿Y qué nos dice esos datos sobre la urgencia de actuar? Bueno, hay unos datos concretamente en materia de salud pública que nos inquietan, que tienen que ver con ideación suicidio, depresión, ansiedad. Uno de cada 10 bogotanos ha manifestado, digamos, según el último estudio de la Secretaría de Salud, haber, digamos, desarrollado ansiedad o depresión, que es un, digamos, un número importante, es el 10% de la población más o menos, con un mayor impacto en la población joven. Digamos, entre los 18 y los 28 años es cuando más se tiene, digamos, mayor incidencia de los trastornos y enfermedades de salud mental. Y agregaría a esos, digamos, que son esos datos que maneja la Secretaría de Salud de orden, digamos, de salud pública, unos que tienen que ver con algo que nosotros en el Consejo, con la concejal Duzán, hemos venido trabajando y es cómo la salud mental también se refleja en otras estadísticas de ciudad. Tenemos un aumento de más del 70% en violencias intrafamiliares. Tenemos un aumento de más del 30% en temas de riñas, en barrios, en calles, en el tráfico, ¿cierto? Entonces, eso también demuestra que hay un malestar, digamos, en la cultura y hay unas condiciones en el bienestar emocional de los ciudadanos que tienen que digamos, ser afrontados de manera integral, porque no solo es la persona que sufre ya un padecimiento diagnosticado en términos de ansiedad, depresión, que tiene una ideación suicida, sino que hay otros comportamientos que están hablando también de, digamos, de una desmejora del bienestar de las y los ciudadanos. Cuéntame un poco sobre esa bancada de la salud mental. Yo sé que se ha liderado un ejercicio muy importante, liderando un ejercicio para la ciudad que necesitan todas esas personas que estás contándonos, pero cuéntanos un poco qué es la bancada, háblanos un poco sobre esa bancada. Vale, la bancada es una iniciativa que nace, digamos, en este periodo constitucional que arrancó en 2024 por iniciativa de la concejal Duzán y inicialmente también por iniciativa de otro concejal que dijeron es un problema de salud pública, hay que abordarlo integralmente. Y, pues, digamos, se hizo la convocatoria abierta, es una instancia, digamos, no formal, pero que se formaliza mediante algunos mecanismos internos del Consejo y se convoca a otras fuerzas políticas. Actualmente tenemos cerca de 18 de los 45 concejales vinculados a esta bancada, siendo una de las más robustas que existen en el Cabildo Distrital. ¿Qué logros han logrado desde la bancada? Bueno, digamos que nos propusimos en el primer año hacer un ejercicio primero de hacer un monitoreo de cómo estaba el tema, digamos, de política pública de cara, digamos, o a propósito más bien de la reexpedición o la renovación de la política pública distrital que salió en 2023. Entonces, hemos hecho ejercicios de control político para mirar, digamos, hacerle un corte de cuentas a lo que hizo la administración que terminó en diciembre del 2023, mirar cuáles son las apuestas de la nueva política y cómo se articula con la nueva administración, pero además, paralelamente, nos hemos propuesto conjuntamente hacer un ejercicio de generar, digamos, espacios de pedagogía en torno a la salud mental. Entonces, el año pasado realizamos 3 foros, una feria, digamos, alrededor, impulsando algo que nos parece muy importante que se está dando en Bogotá, que nació en Puente Aranda fundamentalmente, pero que ya se está replicando en todas las localidades, que son los consejos locales de salud mental comunitaria. Entonces, es un poco como descolocar la conversación del consultorio clínico y médico y también cómo generamos capacidades en la ciudadanía para que se acerque más, para que entienda mejor por qué es importante hablar de salud mental y, digamos, encontrar más aliados con menos estigmas y menos estereotipos alrededor de la salud mental en los territorios que es en últimas donde se viven las problemáticas que generan los trastornos de salud mental. Excelente porque precisamente lo que estamos haciendo en 724 Therapy. Nosotros estamos buscando esa alianza entre privados, entre la academia, entre el sector público y excelente que existan este tipo de iniciativas que buscan mejorar un problema que es muy grande dentro de la ciudad. Precisamente sobre ese problema me gustaría que habláramos creo que uno de las problemáticas más grandes que tiene Bogotá y que tiene el mundo
y es el suicidio de jóvenes. Ujú. Ese suicidio, esas cifras que hay de suicidio de jóvenes, es un problema creciente en el mundo, ¿sí? En todos los países del mundo, y en Bogotá hemos encontrado unas cifras muy preocupantes. Sí. ¿Cómo se está abordando este reto desde la política pública? Bueno, hay varias cosas. Recientemente veníamos con una tendencia creciente, como tú lo dices, no solo en Bogotá, en el país, sino en el mundo, con el tema de mayor incidencia en la ideación suicida y mayor incidencia en la tasa de suicidios consumados. Pero, pues digamos que tenemos una buena noticia del último año y es que recientemente salieron las estadísticas del Instituto de Medicina Legal y parece que logramos revertir, digamos, un poco esa curva creciente. Hubo un pequeño descenso para la vigencia 2024 que puede, digamos, deberse a muchas razones. Y una de esas, creo yo, se corresponde también con el informe que dio la veeduría y es que las bogotanas y los bogotanos están buscando cada vez más ayuda, ¿cierto? Están acudiendo, activando más la ruta integral, los primeros auxilios en salud mental, están pidiendo más consulta, ¿cierto? Están buscando ayuda, han perdido un poco el miedo a hablar de estos temas. Y creo que eso también, digamos que llegar a tiempo y encontrar ayuda profesional a tiempo puede estar salvando vidas. Entonces, esa puede ser una razón. Lo otro es que, pues, la ciudad ya tiene un recorrido de 10 años de estar hablando de salud mental, de ir generando mecanismos. Entonces, hay líneas de atención 24 horas por WhatsApp, líneas telefónicas, con enfoques diferenciales para población de lesbianas, gays, bisexuales. Hay una línea particular para hombres, que además, digamos que los hombres son los que mayor incidencia tienen o los más afectados por el suicidio. Entonces, hay una línea exclusiva para hombres donde se sientan seguros y confiados para hablar de este tema. Y creo que eso ayuda para que ese comportamiento esté bajando, lo que no quiere decir que no pase. También, digamos que es algo a lo que nosotros le hemos apostado desde el Consejo, es a no atacar el problema cuando ya se ha generado, sino en trabajar en cómo creamos factores protectores de la salud mental. Entonces, nuestra narrativa es, bajémonos un poquito de hablar solo de lo clínico y miremos cómo en el entorno escolar, en el entorno familiar, creamos factores protectores de la salud mental, cómo enseñamos o promovemos el desarrollo de las habilidades socioemocionales, cómo las familias, los colegios pueden empezar a hablar de ese tema y trabajarlo y gestionarlo conjuntamente, y eso es importante. La administración del actual alcalde decía incluso que ellos decían que eran por sus programas un poco, pero pues puede ser y no ser, porque pues en últimas hay algo que es muy cierto y es que un tema de salud pública no se soluciona con 2 o 3 acciones o activaciones en 10 meses o 12 meses, sino que es un trabajo sostenido de transformación cultural y a eso le apostamos. Entonces, digamos que la ciudad ha avanzado en eso, toca seguir haciéndolo porque como lo dice el ministerio y lo dice la OMS, no estamos frente a una pandemia de salud mental, sino ante una sindemia. Entonces, muchos factores confluyen para que afecten la salud mental. Incluso nuestro primer foro el año pasado era como la ecoansiedad. O sea, la crisis climática, cómo le genera ansiedad y afecta la salud mental de las personas. Esa fue la primera conversación que tuvimos a propósito de que teníamos incendios acá en Bogotá, que estamos en crisis hídrica, y cómo todo eso genera e impacta el estado emocional de las personas y su salud. Es excelente, Daniel, todo esto que nos cuentas. Hablas precisamente de esa tensión sobre cada una de estas comunidades y me gustaría saber si se prioriza la atención y precisamente estas políticas de acuerdo a esos indicadores de población vulnerable que tú estás mencionando. ¿Hay algo más de pronto de esto que nos quieras compartir? Bueno, en general toda política pública en Colombia y en Bogotá tiene, digamos que por obligación, pero además por buena práctica que ya tenemos de trayectoria, incorporar los enfoques diferenciales, sean por género, sean por grupo etario, sea por vulnerabilidad económica y social. Y la ciudad, digamos que ha sido, digamos, armónica en eso. Sin embargo, siempre se presentan problemas. Nosotros el año pasado en el Consejo, por ejemplo, denunciamos cómo una de las apuestas de ciudad era construir un centro especializado para la atención de salud mental de niñas, niños y adolescentes. Pues resulta que este contrato pues está reempapelado, con sobrecostos, no han puesto la primera piedra, no hay ni siquiera una licencia de construcción. Entonces uno dice, bueno, este hospital que debería, esta unidad de atención especializada que debería estar funcionando ya en el Hospital San Blas, pues ni siquiera tiene un ladrillo y nos hemos gastado un montón de plata. Entonces eso genera ciertas tensiones.
pero no quiere decir que no. Y como te decía, pues hay unos mecanismos diferenciales, líneas especializadas, puntos de atención, las casas de igualdad de oportunidades, las casas LGBT, los centros día, donde también, por ejemplo, el adulto mayor recibe, digamos, acompañamiento psicosocial. Y lo otro, pues tiene que ver también con algo que nos parece muy importante y es que hay iniciativas normativas para profundizar esos enfoques. En el Consejo de Bogotá hay iniciativas, por ejemplo, para las madres gestantes, con todo el tema de las vulneraciones que tienen por violencia obstétrica y todo esto y las afectaciones de la depresión postparto. Entonces, ahí, digamos, hay unas iniciativas alrededor de eso. Hay iniciativas particulares, por ejemplo, para adultos mayores. Entonces, ¿cómo promovemos redes de apoyo al adulto mayor en una ciudad que se está envejeciendo? ¿Cierto? Y cómo cuidamos la salud mental de los adultos mayores. Y cómo creamos también mecanismos para hablar de otras problemáticas asociadas a la salud mental como el consumo de sustancias. Entonces, cómo promovemos la mitigación de riesgos y daños alrededor de la salud mental, del consumo de sustancias para la protección también de la salud mental de las y los jóvenes de la ciudad, Ujú, que son un poco la población más expuesta. ujú. Nosotros desde 724 Therapy creemos que la inmediatez de esa consulta, esa primera consulta, de esa consulta de urgencia en terapia mental es muy importante. Ujú. Nos gustaría saber desde la política pública si esto se tiene en cuenta, si se contempla de pronto a futuro alguna política que tenga que ver con la inmediatez en esa consulta. Hay varias iniciativas alrededor de lo que han denominado los primeros auxilios en salud mental. Ujú, Los primeros auxilios, por ejemplo, con enfoque en los entornos universitarios. Ese es uno de los componentes que digamos que apuntan a robustecer la política pública en esa materia. Hay otras que nosotros, digamos, estamos promoviendo y que está en curso ahorita en estudio, y es un proyecto que busca generar formación docente, porque un maestro no puede desarrollar habilidades socioemocionales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes si él, en primer lugar, o ella no tiene una salud ujú, mental acorde. Entonces tenemos un enfoque, digamos, en eso y en fortalecer, digamos, la información de ciudad alrededor de eso. Entonces, retomar instrumentos importantes como la encuesta de clima escolar y victimización, que ahí es donde se hace seguimiento a ideación suicida, autolesiones, digamos, a todo ese tema, entre otras problemáticas del entorno escolar. Pero además, digamos, donde también buscamos, y esa es otra iniciativa que vamos a radicar antes de terminar este semestre, que tiene que ver con la oportunidad de los datos. Porque no podemos estar haciendo política pública con datos de 6 o 7 meses de retraso cuando la gente está teniendo problemas hoy en día para acceder, por ejemplo, a una consulta a terapia psicológica o atención psiquiátrica. Porque además, pues tenemos unos problemas estructurales en el sistema de salud que si yo voy a terapia hoy, me dicen, bueno, le vamos a dar 6 terapias, pero que resulta que es cada mes y medio. La ciudad ha hecho unas brigadas y iban, digamos, casa a casa y por los barrios, un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales buscando a las personas y brindando esa orientación y activando rutas. Y eso ha tenido un crecimiento exponencial importante. Pasamos de 30 activaciones de ruta al año del 30% a 70% de la población atendida. Y eso quiere decir que estamos haciendo un tamizaje más oportuno. El problema es lo que sigue, cómo le hacemos seguimiento a esa persona, eh, por lo que te digo, entra al sistema de salud, le dan una cita y después lo dejan suelto un montón de tiempo. Entonces, ahí hay una dificultad en eso que la ciudad debe ponerle mayor fuerza y por eso hemos dicho, la concejal lo decía el año pasado en un foro que hicimos en el consejo, la ciudad debe comprometerse de verdad, no solo de palabras, sino presupuestalmente. ujú. Hoy invertimos menos del 1% del presupuesto de la ciudad anual a la salud mental de los bogotanos. Tremenda esa cifra. Es muy bajita. Y lo que nos dice la OMS es, usted, una ciudad o un país, una sociedad debe invertir al menos el 5% de su presupuesto para poder paliar los efectos de esta sindemia, que es la que nos afecta por temas de salud mental. Pues Daniel, tremenda esa cifra que nos das. Ya estamos por cerrar este espacio. Creo que ha sido un espacio muy constructivo en el que hemos podido aprender un poco más del qué está pasando y cuál es el estado real de la salud mental en Bogotá. Me gustaría conocer un poco más de ti para finalizar. Me gustaría saber a nivel personal, ya más allá del trabajo que estás haciendo en el consejo, que obviamente impacta de forma positiva a los bogotanos y pues a la política pública en este país. Me gustaría saber si tienes alguna experiencia personal que te haya hecho afrontar este tema en primera persona, o sea, liderar este tema. ¿Qué has encontrado precisamente en esa parte personal que quieras comentarnos? Tiene dos frentes mi experiencia personal. Uno que tiene que ver con, tuve hace unos años un síndrome de quemado, un burnout,
por exceso de carga laboral y tuve que buscar ayuda e irme donde estaba trabajando y pagar por mi cuenta terapia casi año y medio para aprender a manejar, digamos, lo que había desencadenado esa sobrecarga laboral. Entonces ese fue como un primer elemento, pero además que me sirvió para deconstruir un montón de ideas que yo tenía alrededor del ir a terapia y del de buscar ayuda. Que si uno se cree autosuficiente, ¿no? Yo puedo con esto ¿Qué y miedos, por yo ejemplo, soluciono. tenías sobre la terapia? Yo no tenía miedo sobre la terapia, sino era más prevenciones. Yo les decía, mis mejores amigos y amigas todas son psicólogos. Yo les decía, yo amo la psicología, pero tengo muchas prevenciones con los psicólogos por temas culturales. Y cuando fui a terapia encontré que sí había digamos, había un factor positivo en acudir digamos, a recibir ese acompañamiento especial. Y el otro, digamos que el otro componente tiene que ver con mi experiencia como docente y mis procesos investigativos. Entonces, alrededor de digamos, una de las preocupaciones es el peso que tiene el maestro y la maestra en la escuela gestionando las emociones de 60, 50 chicos, ¿cierto? Todos los días, con múltiples problemas, múltiples vulnerabilidades. Entonces, siendo maestro y colega de maestros, me di cuenta que ahí había un tema y que un maestro y una maestra con buena salud mental era también un mejor maestro y lograba mejores cosas en la escuela y Mm, aportaba a que tuviéramos ciudadanos y ciudadanas saludables mm. mentalmente. Entonces, ese, digamos, ha sido un campo en el que he investigado, sobre el que he escrito y el que he indagado mucho, sobre el que falta mucho hablar y decir, pero que también me ha tocado personalmente porque pues es mi profesión de base y es la pasión que tengo. ¿Tienes una historia de pronto que nos quieras contar de algo que haya ocurrido con algún estudiante, alguna situación? Pues digamos que situaciones fuertes tienen que ver más con la imposibilidad de saber qué hacer. Chicos que se autolesionan, chicos que digamos que terminan suicidándose, colegios acá, compañeros que han tenido que bajar a sus estudiantes colgados en los baños. Pero más allá es la impotencia de no saber cómo operar frente, qué decir, a dónde acudir. Y creo que eso también hace parte de romper los mitos, ¿no? De poder saber, poder levantar la mano y recibir ayuda. Y creo que eso hay que defenderlo también, porque no todos tenemos por qué ser idóneos en el manejo de la salud mental. Entonces, por lo menos si no sé qué hacer, saber a dónde acudir para llamar a quien sí sabe hacerlo. Y eso es muy importante. Listo, Daniel, te agradezco mucho por este espacio. A todos les queremos dar gracias por este espacio de 724 Podcast Therapy, para que por favor nos sigan acompañando por redes sociales, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Muchas gracias.